Hola, buenos días. El día de hoy vamos a platicar sobre el aborto. ¿Qué es? ¿Por qué sucede? ¿Cómo se va llevando a cabo? En general vamos a hablar de lo que es el aborto espontáneo. El que ocurre de manera solita es siempre antes de las 20 semanas o medio kilo de peso del producto. Esto hay unos subtipos que vamos a ir viendo poco a poco. Primero es la amenaza de aborto. Cuando la paciente está embarazada e inicia con un sangradito, un manchadito y nos hablan, doctor, estoy teniendo un manchadito, después ya es un sangrado. Todo esto mientras no se pierda el embarazo, mientras no inicie un sangrado abundante donde se pierde el bebé, estamos hablando de un aborto que apenas está en amenaza de aborto, no se ha perdido hasta ahí el bebé. Después viene el aborto inminente. El aborto inminente es cuando ya hay un sangrado abundante, ya no se puede tener este aborto y ya requiere una atención médica especializada. Después tenemos el aborto recurrente, cuando estos procesos ocurren, un embarazo y lo aborta, otro embarazo y lo aborta, y ahí vamos 3 pérdidas consecutivas. Ese es un aborto recurrente. Después tenemos el aborto aneuploide, cuando es por alguna alteración en los cromosomas y que son incompatibles con la vida. Este tipo de abortos se detectan o se hace el diagnóstico cuando el tejido expulsado se manda a estudiar, a hacer un estudio cromosómico para ver exactamente qué es lo que está pasando. En estas pérdidas gestacionales normalmente el 80% es debido a alteraciones cromosómicas, es decir, el organismo, el cuerpo de la mujer reconoce que no es algo compatible con la vida y se elimina de manera, digamos, natural. Ese es el 80% de estas pérdidas gestacionales. Dentro de estos abortos que les comentaba, tenemos también el aborto que es provocado. Cuando una paciente decide no continuar con su embarazo, toma algún medicamento y ella provoca esta pérdida gestacional. ¿Cuáles son los síntomas? Principalmente son dolor, un dolor tipo cólico que tiene la paciente. Después del dolor viene el manchado, café oscuro. Después ese manchado se hace ya rojo brillante, y viene la expulsión del producto del embarazo. Cuando esto ocurre, siempre tienen que estar acudiendo con un especialista, hacer un ultrasonido, revisar todos estos síntomas para ver cómo se le puede ayudar a la paciente. Algunas veces, sobre todo cuando solamente es la amenaza de aborto, con algunos medicamentos y algunas medidas preventivas se puede evitar que la paciente llegue a perder este embarazo. Después de eso, de la evaluación y del manejo, se dan una serie de medicamentos para prevenir, que es nuestra principal función, prevenir que esto suceda. Cuando ya es un aborto en evolución, que ya perdió parte del tejido, la paciente se dio cuenta que fue al hacer pipí y expulsó pues un tejido que muchas veces es ya parte del tejido de la placenta o del bebé. Ahí se tiene que hacer nuevamente un ultrasonido, revisar, y si hay tejido todavía dentro del útero es cuando se debe hacer un legrado, o sea, se debe de limpiar el útero para el futuro reproductivo de la paciente, es decir, más adelante ella pueda nuevamente embarazarse y llegar a un feliz término sin teniendo el antecedente obviamente de que perdió un bebé, que tuvo un aborto. Esto no se tiene que repetir. Entonces, con una buena orientación médica por un profesional nos ayuda muchísimo a que tengamos después un embarazo llegando a un feliz término. ¿Qué formas tenemos para prevenir esto? Bueno, al principio del embarazo, acudir a tu revisión médica con el especialista, hacer un ultrasonido para determinar que el embarazo se encuentre dentro del útero, que vaya existiendo un crecimiento armónico. ¿Qué quiere decir esto? Que va creciendo de acuerdo a las semanas que tenemos del embarazo. Después de esto se inicia un tratamiento con unas vitaminas
vitaminas especiales para el embarazo, ricas principalmente en ácido fólico y omega 3, para que los defectos a nivel del sistema nervioso central sean menos probables o de plano no existan. Principalmente la falta de ácido fólico al principio del embarazo es lo que nos hace que existan problemas en el desarrollo neurológico del bebé. Cuando la paciente tiene un buen aporte de ácido fólico y de omega 3, esto nos ayuda muchísimo a disminuir incluso una preeclampsia. Entonces, la prevención es lo mejor, prevenir, continuar con el tratamiento médico y evitar así que se presente un aborto. Eso principalmente, la alimentación y evitar esfuerzos pesados, ejercicio de impacto durante el primer mes de embarazo. Esas son las recomendaciones, siempre apoyados de un especialista. Muchas gracias.